Qué gusto decirle bienvenido a nuestros invitados para hablar de lo que es la situación que se vive hoy en Venezuela. Abel Ibarra es escritor, por cierto, está con su obra Balseros del Aire para acompañarnos y ya hablaremos de eso. Le digo buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches a ti y muchas gracias por la invitación. Muy amable. Y desde Panamá me acompaña una joven que es Tabata Molina, colega nuestra, que escribía en el diario El Universal. Por cierto, escribía una cantidad de cosas formidables en términos de lo que es la cobertura de hechos criminales y uno en particular del que ya hablaremos. Tabata, bienvenida. Hola, buenas noches, Pedro. Primero comparto con ustedes algo que surge de las calles de Caracas, gente desesperada por la inseguridad. Lo que pasa es que aquí ya no hay autoridades, empezando por el gobierno de arriba. Empezando por el gobierno, cuando un gobierno apoya a la delincuencia, diciendo salgan a robar si tu hijo tiene algo, salgan a robar si ustedes necesitan. Ya cuando el gobierno apoya a la delincuencia, aquí no hay nada que hacer. Se está desatada, creo que se les escapó de las manos a las autoridades, pues vamos a llamar autoridades. Aquí roban, matan al bueno, al malo, al regular, al honesto, al trabajador. O sea, aquí no y nadie paga. Olvídese que nadie paga, y si es policía menos, aquí nadie paga. Necesitamos más seguridad, nos están matando todos los seres buenos, y es horrible. Todos los días lo veo en la televisión, pero nunca pensé que hoy me tocaría a mí. Este gobierno no sirve, nos están matando, nos están matando. Obviamente hay una polémica gigantesca en términos de lo político, lo económico, pero para alguien que no sabe si va a regresar vivo de salir al supermercado o de ir a ver una película o de ir a visitar a un familiar, el asunto tiene otra profundidad. Tabata, tú lo has vivido en el día a día y desgraciadamente te ha tocado seguir regueros de sangre. ¿Es tan horrible como estos datos de 61 muertos el fin de semana para establecer un nuevo récord en la capital venezolana? Sí, el problema en Venezuela es que la violencia es como cíclica. Tenemos meses del año en los que se incrementa la cantidad de muertes violentas producto de, bueno, la cantidad de dinero que hay circulando en la calle, las épocas festivas, el tema de las vacaciones escolares. A partir de agosto aproximadamente ya comienza el pico de las muertes violentas a subir. Producto de toda esta situación. La gente está más en la calle, hay más dinero circulando, las compras navideñas, y esto aproximadamente hasta enero, febrero, que ya la cifra comienza nuevamente como a estabilizarse, no a bajar, porque tenemos muchos años que nuestros índices de muertes violentas van en crecimiento. Este año, sin embargo, se ha mantenido como estable en comparación al año pasado, pero bueno, sí, esta es la realidad de la Venezuela que tenemos. Tabata, reportaste sobre el asesinato del diputado Robert Serra y la dama que estaba con él. ¿Pudiste escribir todo lo que averiguaste? Bueno, no, en ese momento estaba todavía en el diario El Universal. En el diario, en principio, solo se permitía publicar todo lo que era versiones oficiales, todo lo que eran las declaraciones del entonces ministro Miguel Rodríguez Torres. Sin embargo, ya después de la primera semana del hecho, pues la misma presión de que en otros medios sí estaba saliendo la versión, digamos, extraoficial de lo que había ocurrido. Bueno, evidentemente los jefes tuvieron que permitir que se fueran publicando un poco más de datos de los que se publicaba previamente. Sin embargo, bueno, las presiones que había sobre todo los medios de comunicaciones y en especial sobre El Universal después de la venta a personeros del gobierno, pues. Tabata, en porcentaje, si se pudiera establecer de esa forma, ¿qué porcentaje de verdad hay en la versión extraoficial? ¿Qué porcentaje de verdad hay en la versión oficial del asesinato de Robert Serra? En porcentaje no lo voy a darte una cifra. Sin embargo, la versión oficial, que es la que ha dado el gobierno y especialmente el presidente Nicolás Maduro, habla de un supuesto grupo paramilitar que asesinó al diputado Robert Serra y a su asistente. Sin embargo, pues policialmente se esclareció que esto no era así, que no hay ningún grupo paramilitar detrás de este doble homicidio, que se trató de una venganza más que de un crimen político, que es lo que ha querido hacer el gobierno que se crea tanto en el país como a nivel internacional.
Muchísimas gracias por acompañarme, Tabata, lo mejor para ti. Gracias a ustedes, Pedro, siempre a la orden. Un gran gusto. Cuénteme, señor Ibarra, su impresión de lo que es esta Venezuela en la que las versiones oficiales son las menos creíbles. Bueno, porque es que las noticias no son noticias, sino partes de guerra. Por otra parte, la persecución a periodistas y el cierre de diarios por una otra razón, porque les quitan el papel, porque le prohíben los dólares, no permite que el periodista pueda informar de manera veraz. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha creado una suerte de manejo absoluto, omnímodo de la información por parte del gobierno y sencillamente no se le puede creer, porque es una manipulación que aprendieron de décadas de manipulación de la información, como lo hace el Estado cubano, que es quien está detrás del poder en Venezuela. Por cierto, aquí está el titular del régimen venezolano con su versión de cómo marcha la economía. Va a venir un reverdecer económico de Venezuela. De estas pruebas económicas que nos ha puesto la burguesía, la oligarquía, toda esta guerra financiera internacional, toda esta guerra contra la moneda, contra los productos, va a salir un país mejor articulado, más productivo, una economía más ordenada y un pueblo más consciente construyendo el socialismo. Por cierto, lo que nos dice que probablemente en ese país del que habla él queden 8 habitantes, porque los demás se van a ir todos, incluyendo los que están a su alrededor. Por cierto, Nicolás Maduro también anuncia algo que el resto de Venezuela no cree. Fíjense. El 99% de los productos es importado con dólar del Estado por CENCOES o SICAT 1. El dólar paralelo en la realidad económica venezolana no existe. Nos los quieren imponer como instrumento de guerra financiera, monetaria, psicológica, como guerra política también. ¿Qué le parece como ejemplo? Bueno, que lo peor es que eso llega al pueblo. ¿Por qué? Por lo que hablábamos de la hegemonía comunicacional. No hay posibilidad de que la prensa seria pueda responderle y en todo caso, si le responde, el margen de población al que llega es muy poco. El problema que hay en Venezuela es que tenemos un país quebrado con un gobierno rico, millonario, porque ellos manejan los dólares, los administran justamente para comprar voluntades. La gente sabe, por ejemplo, que los mercal, es decir, esos mercados populares son llevados directamente a los barrios donde ellos tienen afectos, no a los barrios donde la oposición es mayoría. Entonces hay una manipulación terrible que lamentablemente, Pedro, hay que decirlo, y por eso a los venezolanos nos llaman los balseros del aire, porque nos estamos yendo del país de manera distinta a los cubanos. Esta situación va para largo. Nuestra oposición está dando la mejor pelea en los terrenos que puede. Ahí está injustamente encarcelado Leopoldo López, amenazada María Corina, pero dando la pelea enfrente a la persecución. Y mientras tanto, el venezolano está desesperado, el venezolano medio. ¿Qué dice Balseros del Aire? ¿Qué dice su libro? Mi libro dice muchas cosas, entre otras que cuando tú pierdes la patria y estás en el exilio, tu nueva patria son los amigos. Los primeros amigos que uno consigue aquí, evidentemente, fueron los cubanos. En este caso, los venezolanos, y por extensión a todos los que llegamos por avión, que somos los balseros del aire, los venezolanos siempre fuimos receptores de grandes inmigraciones de todas partes del mundo. En mi familia hay un ascendente alemán. Mi abuela, aunque no parezca físicamente, el fenotipo alemán no lo haya reproducido. Mi bisabuela era Anita Bischoff, que emigró de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Nosotros recibimos emigrantes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de la persecución de Mussolini en Italia, en los golpes de Estado en el sur de América, de tal manera que nos acostumbramos a intercambiar cultural, vital y políticamente con gente que venía a nuestro país. Pero por primera vez nos ha tocado ser exilados, emigrar, y eso ha sido una lucha dura, aunque la hemos asumido de un modo optimista. Formidable. Y justamente con la ayuda de los amigos, como tú incluso, que lo invitan uno a este programa. Encantado de la vida. Muchas y le gracias. deseo lo mejor a usted y el mayor éxito para su libro. Muchas gracias. Eres muy amable. Muy, pero muy amable usted por acompañarme. Vamos a un paréntesis.